Ha pasado ya este tiempo de la Navidad y ya nos enrutamos de nuevo en una nueva experiencia, en un nuevo año civil, este año 2017. Y evidentemente siempre que hay un año nuevo, pues hay ilusiones, hay anhelos, hay sueños que se plantean, que todos nos planteamos, pensando siempre y esperando siempre que este nuevo año traiga cosas buenas para todos, que este nuevo año traiga experiencias que nos ayuden a crecer como seres humanos, a crecer como creyentes, a crecer como discípulos del Señor que somos todos. Y entonces, en este segundo domingo ya del tiempo ordinario, la palabra nos va perfilando hacia un camino que debemos recorrer y que culminará el día de la celebración de la Pascua, el domingo, el sábado santo, que celebraremos en la Pascua 2017, y por eso desde ahora comenzamos este itinerario, este camino de conocimiento del Señor, este camino de conciencia en el Señor Jesús, porque Él y solo Él es el centro de nuestra fe. Y todas nuestras acciones, todo lo que somos, todo lo que podemos reflejar ante los demás, tiene como punto central y tiene como fundamento y tiene como piedra angular la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos que hoy las lecturas nos dan el punto central, nos muestran el itinerario que debemos hacer todos nosotros. Él es el Cordero de Dios, Él es el ungido, Él es el escogido, Él es el elegido por el Padre para cumplir una misión aquí en la tierra. Y nuestra fe se centra en esta creencia, hermanos. Lo que nos hace fuertes en nuestra experiencia de fe es sentir que el Señor Jesús es el elegido, es el ungido, es el Hijo de Dios. Cuando hacemos ese reconocimiento, hermanos, cuando nosotros sentimos de verdad en el corazón que Él es nuestro Salvador, eso necesariamente debe generar en nosotros una actitud distinta, una actitud nueva. Y así como estamos diciendo que iniciamos un año nuevo, pues esta experiencia de Jesús, esta experiencia de sentir que el Señor está con nosotros, que el Señor nos acompaña, y de ser conscientes que Él es el elegido, que Él es el Cordero, este Cordero que señala a Juan, porque Juan señala el camino. El Evangelio nos muestra cómo Juan dice: vea, Él es el Cordero, es a Él a quien tenemos que seguir todos. Entonces, en este nuevo año, hermanos, debemos renovar nuestro seguimiento en el Señor Jesús. Debemos renovar nuestra experiencia del resucitado. Debemos renovar las enseñanzas que recibimos de las acciones y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este nuevo año es valiosísimo que durante estos días, durante estos primeros días del año, hagamos esta reflexión, hagamos este ejercicio continuo y pensemos si realmente hemos reiniciado, hemos renovado este camino, este seguimiento del Señor Jesús. Juan el Bautista hace una declaración muy bella. Él dice: yo no soy el que ustedes esperan, porque muchos creían que Juan era el Mesías. Y él dice: no, yo no soy. Detrás de mí viene uno que es más grande que yo, porque existía antes que yo. Ese reconocimiento de Juan es el que apuntala a nuestra fe. Si siento que Él es el Cordero de Dios, es para decirnos también a nosotros mismos: hey, Él es el Cordero, es a Él a quien tenemos que seguir, es a Él a quien tenemos que venerar y adorar.
Él debe ser nuestra experiencia continua de fe. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, hermanos, es cómo estoy viviendo esta experiencia de Jesús en mi vida. Si siento que Él es el Cordero de Dios, si siento que Él es mi Salvador, si siento que realmente Él ha transformado mi vida o que la está transformando, siento que sus palabras y sus acciones están haciendo nuevas mis palabras y mis acciones, siento que la experiencia de Jesús está renovando en mí la existencia propia. ¿Cómo vivo esta experiencia del Cordero, del Salvador, que me invita a caminar, que me invita a pasar al otro lado del río Jordán? Porque esto es muy simbólico, hermanos. Pasar al otro lado del Jordán significa que yo quiero hacer una nueva experiencia, que yo quiero pasar por encima de las dificultades, que quiero dejar atrás odios, resquemores, sufrimientos, dudas, angustias, y que quiero lanzarme a la nueva experiencia de sentir que Jesús está conmigo, que Jesús hace parte de mi existencia. Por eso, hermanos, cuando yo tengo esa certeza, cuando yo tengo esa claridad en mi vida, cuando yo siento que de verdad el Señor hace parte de mi existencia, entonces necesariamente puedo experimentar lo que dice Juan. Doy testimonio de que Él es el ungido, de que Él es el escogido. Y entonces siempre en esta experiencia del seguimiento de Jesús hay dos momentos, hermanos, dos momentos claves que tenemos que vivir intensamente. El primer momento es reconocer que el Señor está conmigo, que Él es mi Salvador. Y el segundo momento es que teniendo claro que Él es mi Salvador, debo dar testimonio de Él. ¿Y cómo doy testimonio de este Jesús en mi vida? Pues mis acciones deben hablar por mí, mis actitudes deben hablar por mí, mi manera de ver la vida al estilo de Jesús debe hablar por mí. Por eso, en la primera lectura, en Isaías vemos cómo el Señor le está diciendo al profeta: no es suficiente con que sea siervo, no es suficiente con que digamos que somos servidores del Señor, no es suficiente con que digamos que creemos en Él, se necesita algo más. Y por eso la lectura dice que el Señor le dice al profeta: te llamo para ser luz de las naciones. Por lo tanto, el que sigue al Señor, el que está haciendo el camino del resucitado, una vez que tiene conciencia de que Jesús habita en su vida, debe sentirse una luz que ilumine la vida propia y la vida de los que están a su lado, de los que rodean mi propia existencia. Por eso la tarea nuestra es indeclinable, la tarea nuestra es incansable, la tarea nuestra es entonces dar testimonio del Señor Jesús. Y no podemos cansarnos nunca de dar testimonio del Señor. Que mis acciones, mis palabras, mi vida sea una vociferación del amor de Dios en mí. Que yo a grandes gritos con mis acciones diga y proclame que el Señor es mi Salvador. Si lo hacemos, hermanos, estoy convencido, estoy absolutamente convencido que podríamos generar un cambio en la sociedad, porque vemos injusticia, vemos desigualdad, vemos oscuridad, vemos corrupción, vemos violencia. ¿Cómo combatimos estos fenómenos oscuros que atentan contra la paz y la armonía y el sosiego que solo Dios nos regala? ¿Cómo podemos combatir al enemigo que quiere oscurecer nuestra vida? Pues podemos combatirlo haciendo vida a Jesús en mi propia vida. Cuando yo doy testimonio de Él, cuando yo me vuelvo una persona que amo la paz, cuando yo me vuelvo una persona que amo el perdón y la misericordia, cuando yo me vuelvo una persona que trato de ayudar al prójimo, cuando yo me vuelvo una persona que ve en el otro el dolor y trata de convertirse en un consolador,
entonces soy luz de las naciones. En ese momento soy una estrella, en ese momento soy un cirio encendido que ilumina la vida de otros e ilumina esta sociedad que por momentos se torna oscura y difícil. Nos aprestamos a vivir un nuevo año, hermanos. Que este sentimiento y esta conciencia de este Jesús que está con nosotros nos sirva como un faro, nos sirva como una luz para iluminar este nuevo año, que realmente demos pasos hacia la consolidación de una paz, de una armonía social, que realmente seamos artesanos de la convivencia, que realmente este Jesús que transforma la vida nos ayude a nosotros a generar una cultura de la no violencia, a generar una cultura de la honradez, a generar una cultura de la honestidad, para que todos a una sola voz demos testimonio del Señor y hagamos que la presencia de Jesús se vuelva concreta en este mundo que a veces es tan tenebroso y tan azaroso. Que la paz, la concordia y el amor que nos regala este Jesús que nos ama y nos perdona, nos ayuden a seguir dando un testimonio indeclinable de la presencia de este Dios que se hizo hombre y que quiso habitar entre nosotros. Que todas estas ilusiones, que todos estos anhelos realmente muevan nuestro corazón, iluminados por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Así sea.